Jóvenes señoritas, vamos a explicar el tema textos literarios, también llamados géneros literarios. Los textos literarios se manifiestan con diferentes características. Nos invitan a imaginar, nos presentan a diferentes personajes en los que podemos reflejarnos. Nos llevan también de viaje a distintos lugares, nos deleitan, nos hacen reflexionar para ser personas sensibles, íntegras y más humanas. Es así como nacen los géneros literarios que vamos a ver en este tema. Los géneros literarios son conjuntos de obras que tienen rasgos comunes entre sí. Cada género literario es diferente al otro, tiene su propia estructura y características propias. Justamente en este tema vamos a ver, como ven aquí, el género épico, vamos a ver el género lírico, y vamos a ver el género dramático. En primer lugar, entonces, ahora vamos a ver el género épico narrativo. La épica es fundamentalmente narración, narran hechos, acontecimientos o sucesos extraordinarios, cuyas acciones son protagonizadas por personajes heroicos, podemos decir, por personajes sobrehumanos. Es un género literario en que el autor presenta en forma objetiva hechos legendarios de tiempos pasados, ¿no? Legendarios o ficticios, podemos decir, acaecidos en un tiempo y un espacio determinados. El autor usa como forma de expresión en este género la narración. La epopeya, justamente, de tiempos pasados es una especie épica por excelencia. El narrador es un poeta de todo un mundo legendario, mítico y grandioso. Sus personajes son héroes, dioses y semidioses. Por ejemplo, tenemos dos obras del género épico muy conocidos, como es la Odisea de Homero y la Ilíada de Homero, obras del género épico narrativo. Ahora también podemos ver las características del género épico. Ya nos referiremos a las características más generales y las más importantes. Uno, se basa en hechos verdaderos o también pueden ser inventados indistintamente por el autor. Otra característica es que la narración se realiza en tiempo pasado. El narrador puede aparecer en la obra, como también no siempre está presente. Otra característica es la forma que se utiliza con preferencia es en prosa o en verso. También este género tiende a incluir los demás géneros, lírico y dramático, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, otra característica es de que los dioses poseen un rol importante, esencial en el desarrollo del argumento y determinan la acción del protagonista. En este aspecto se sostiene que el sentido moral del texto dado es que los dioses son los que poseen, dice, la facultad de juzgar las acciones de los hombres. No todo esto es referente al género épico. Ahora entraremos a ver el género lírico. Este género expresa pues lo íntimo de un autor, la subjetividad. Canta y exalta
sentimientos y pasiones a través del lenguaje poético. Lo lírico manifiesta lo presente del sentimiento humano a través del autor. La lírica es una composición subjetiva generalmente breve, escrita en verso medido y rimado. Es una función expresiva que recurre a recursos netamente poéticos, la poesía. El género lírico se refiere a la lírica, ¿no? Lo cual en un lenguaje común se conoce como poesía. Esta palabra lírica proviene del griego liros, lira, que se refiere al instrumento de cuerda que tocaban los poetas mientras recitaban su poesía. Asimismo, la lírica expresa un sentimiento, ¿ya?, de vivencias personales, diversos sentimientos y emociones. Es decir, que predominan la subjetividad e individualidad del poeta al reflejar deseos como también sentimientos. Entonces, este género lírico es en el que predomina más la poesía. Veremos características del género lírico. Bueno, las importantes características es la expresión de lo subjetivo del autor, como podemos ver aquí. Están relacionados con la manifestación de sentimientos, como decíamos, pensamientos, deseos y sensaciones del autor. Es decir, todo lo que sucede en su intimidad y relacionado con la realidad externa. Otra característica es predominio del sentimiento intenso y sincero. Más que una expresión individual, ha de destacarse el sentimiento del escritor, con matices fuertes que le hagan perdurable, de manera que el amor, la tristeza, la alegría y tantas emociones, ¿no?, tienen pues con la poesía lírica el más adecuado medio de caracterización. Otra característica es la imagen. La imagen es un elemento estético por excelencia. Es el mismo autor, el personaje único. La imagen constituye un poderoso y adecuado instrumento para imprimir a la obra poética todo el vigor y colorido que la expresión de su sentimiento íntimo requiere. Otra característica es la evocación de lo emocional. Como es una composición subjetiva, el autor recurre reiteradamente a su ser interno, evocando constantemente sus emociones que manifiestan en su expresión, exaltación o simplemente en la manifestación nostálgica de sus recuerdos, que sean influidas por la realidad, ¿no? Todo esto se refiere al género lírico, expresada en la poesía. Ahora veremos el género dramático. Este género dramático no significa acción, es la representación de un conflicto de la vida humana y se aplica a toda obra destinada a la representación teatral. En sentido restringido, designa a toda representación escénica en la cual lo trágico y lo cómico guardan adecuada proporción sin llegar a los extremos del desenlace fatal y macabro de la tragedia, puede ser, ni al final exclusivamente humorístico o placentero de la comedia. Este género dramático es la representación de una obra teatral
que se lleva mucho al teatro a través del diálogo de los personajes, quienes desarrollan un tema frente a un público, combinando lo trágico también con lo cómico y lo dramático. Hay muchas obras que son ejemplos del género dramático, como hay una obra, por ejemplo, Romeo y Julieta, ¿ya? Dentro del género dramático. Ahora podemos ver las características ahora del género dramático. Una de las características importantes es el diálogo. Otra característica es la fusión de personajes, donde está el tema y el público. También podemos ver la calidad interpretativa, ¿no? El pacto o acuerdo entre el personaje y el actor. También está la fusión de efectos especiales, el sonido, iluminación, que son parte del teatro, del escenario. También otras características del manejo del tiempo y el espacio. Y para representarlos no siempre se requiere de un lenguaje articulado en la actualidad. Se recurre a otras formas como la expresión corporal de los actores. El drama es un género, podemos decir, bastante trágico en momentos interviene la comedia y el drama. Entonces podemos decir que este género tiene subgéneros, tiene 3 subgéneros que son la tragedia, la comedia y el drama. La tragedia con términos, desenlaces, ¿no? De muerte, de dolor. La comedia es lo contrario, donde hay más alegría, más risas. Y el drama, que es un género literario que destaca el diálogo y posibilita la integración de los géneros literarios. Drama significa acción, dramatizarlo, ¿no? Es la representación de la vida humana caracterizada y realzada por el arte. Toda obra teatral siempre necesariamente recurre a un guión o libreto, a un escenario en el que se desenvuelven actores y actrices y, por supuesto, a un público que observa, aprecia y valora. En este sentido, entonces, este género dramático es llevado siempre al teatro. Actualmente, para representar una obra teatral, no siempre se recurre a un escenario preparado, ¿no? Con sonidos, efectos especiales. También se puede representar sin estos elementos. Por eso, precisamente, hoy actualmente podemos ver a personas o actores que hacen teatro en una plaza, pueden hacerlo en una calle, con actores ambulantes. No es en ese sentido, entonces, que el género dramático nos lleva a la vivencia humana, donde las personas apreciamos todo el arte que nos presentan los actores en lo trágico, en la comedia y en lo dramático. Es así, jóvenes, como hemos terminado de explicar este tema de los textos literarios. Entonces será hasta otra próxima oportunidad.